a ellos. Ah, bueno. Vuelvo a De explicar. nada. Sí. Entonces, tenemos las fuerzas dipolo inducido, donde una molécula polar interacciona con una apolar, generando en esta apolar un dipolo. La carga positiva de la molécula polar le genera una carga negativa y del otro lado se va a colocar la carga positiva. Esta es una interacción un poco más fuerte que la de dispersión de London, ¿sí? Pero sigue siendo todavía débil porque hay involucrada una molécula apolar. Después están las dipolo-dipolo, que son un poco más fuertes, son más fuertes que las anteriores, porque participan dos moléculas polares. Polares es que ya tienen una densidad de carga negativa y una positiva. Entonces, lo que hacen es estas moléculas polares interaccionan entre ellas, donde la carga positiva se acerca a la negativa y viceversa. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, el hidrógeno tiene densidad de carga positiva y el cloro densidad de carga negativa. Entonces se va a acercar a otra molécula de ácido clorhídrico y esta es la interacción dipolo-dipolo. ¿Sí? ¿Se ve? Bien. Ahora vamos a ver las puentes de hidrógeno. Las puentes de hidrógeno son un caso especial de las uniones dipolo-dipolo, en donde tiene que haber, si se llaman puentes de hidrógeno, ¿qué tiene que haber? Hidrógeno. Hidrógeno. Van a ser también, como es un caso especial de las dipolo-dipolo, dos moléculas polares, ¿sí? Pero tiene que haber sí o sí hidrógeno. ¿Y qué más tiene que haber sí o sí? Bueno, puede ser un oxígeno, un nitrógeno o un flúor. El hidrógeno tiene que estar unido a un oxígeno, a un nitrógeno o también a un flúor. Solamente en ese caso se van a dar las uniones puentes de hidrógeno. El agua es característica, la característica más importante del agua y la que la hace única al agua, es precisamente que puede formar 4 puentes de hidrógeno. ¿Por qué? Porque tiene los pares libres del oxígeno, cada oxígeno tiene 2 pares libres, que puede unirse a los hidrógenos de otras 2 moléculas de agua, y con los hidrógenos los 2 hidrógenos que tiene, puede unirse a los oxígenos de otras moléculas de agua. ¿Sí? Esa característica le da al agua eso, digamos, ese tipo de unión que puede formar el agua, le da al agua las características únicas y especiales que tiene. Bien, después dijimos que, además, aparte de las de Van der Waals, estaban estas que se llamaban ion dipolo. Y dijimos que son un poco más fuertes que las de Van der Waals, ¿por qué? Porque hay involucrado un ion. El ion, a diferencia que tiene con las moléculas polares o apolares, es que tiene la carga neta, que va a tener carga, se va a ver la carga, no va a ser una densidad de carga, va a tener carga positiva o negativa. Entonces un ion positivo se va a unir a moléculas polares por su carga negativa, y un ion negativo se va a unir a moléculas polares por su carga positiva. ¿Sí? ¿Van bien hasta ahí? Sí, sí, genial, Anita. Perfecto. Bien. Entonces, hasta ahora, chicos, ¿qué vimos? Vimos de las fases condensadas, vimos la diferencia que tienen con los gases, las propiedades de los líquidos, de los sólidos vimos las estructuras que pueden formar, cómo pueden ser estructuralmente a nivel molecular, y después de eso vimos por qué tenían esa diferencia los líquidos y los sólidos con los gases, porque se llamaban fases condensadas, y era porque tenían interacciones. Esas interacciones las vimos cuáles eran, ¿sí? Son las que estuvimos viendo hasta ahora, que eran las fuerzas de dispersión de London, la unión dipolo-dipolo inducido, unión dipolo-dipolo, unión puente de hidrógeno, y unión ion-dipolo. ¿Sí? Hasta ahora eso es lo que vimos. ¿Hasta ahí quedó alguna duda? No, bien. Lo que vamos a ver ahora son cómo son los cambios de estados de la materia, cómo van cambiando un estado en otro estado. Anita, perdón que te interrumpa, Claudia, por chat y que justo he cortado la reunión. Yo quería saber, en el dipolo instantáneo, Sí. ¿esa unión se forma momentáneamente y se desarma, digamos, así medio en criollo, Sí, o se mantiene es por algún momento? instantáneo, es momentáneo, por un instante. La de acá arriba, decís la de London. Genial. Por eso son las más débiles. Sí, sí. Ah, buenísimo. Gracias.
¿Alguna otra duda de lo que vimos hasta ahora? Bien, vamos a ver entonces los cambios de la materia. Nosotros ya habíamos visto, cuando vimos la primera clase de química, que vimos los estados en el que se encontraba la materia, habíamos visto cómo se llamaba el pasaje de cada estado. Habíamos visto que, vamos a verlo más fácil primero, que de gas a líquido se llamaba condensación, que de líquido a gas se llamaba, nosotros habíamos visto en realidad vaporización, que es una unión entre la evaporación y la ebullición. Después habíamos visto de sólido a líquido fusión, de líquido a sólido solidificación, habíamos visto de sólido a gas sublimación, y de gas a sólido deposición. Bien, estos procesos de sólido a gas, de líquido a gas, de sólido a líquido, ¿ustedes qué les parece? ¿Que se darán normalmente o que necesitarán que calentemos para que pase eso? No, ahí debe haber un cambio de temperatura. Tenemos que Tiene que haber calentar. calor. Tenemos que calentar, bien. Entonces, como tenemos que calentar y agregarle temperatura, digamos, esos procesos se van a llamar endotérmicos. ¿Por qué? Porque van a absorber calor. Eso después lo vamos a ver cuando veamos termoquímica, que es un proceso endotérmico, que es un proceso exotérmico. Los endotérmicos son los que absorben calor. Este tipo de procesos, la fusión, la evaporación, la sublimación, nosotros necesitamos agregarle temperatura. Después están los procesos exotérmicos, que son aquellos, por ejemplo, de gas a sólido, ¿sí? Que lo tenemos que poner en la heladera en realidad para que ocurra, bajar la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos procesos van a liberar calor, por ejemplo, de líquido a sólido cuando ponemos agua en la cubetera para formar el hielo, ¿sí? O de gas a líquido cuando hay vapor, no sé si vieron y hace frío y hay una ventana de vidrio que se forman gotitas. Eso es condensación, eso es cuando se enfría. Esos procesos se van a llamar exotérmicos porque van a liberar calor, ¿sí? Bien. Yo recién les dije que el pasaje de líquido a gas se llama, no se llama evaporación, se llama vaporización. Es la suma de la evaporación más la ebullición. La evaporación es solamente aquellas partículas de la superficie del líquido que pasan al estado vapor. Mientras que la ebullición es cuando las partículas del seno del líquido pasan a la fase vapor. Y los dos procesos, tanto la evaporación como la ebullición, se van a llamar vaporización. La vaporización es el paso de las moléculas desde la superficie del líquido al estado gaseoso. La vaporización es todo, desde la superficie y desde el seno del líquido al estado gaseoso. Bien, ¿cómo es el proceso si yo tengo un recipiente abierto o un recipiente cerrado? ¿Qué es lo que van a notar de diferencia en un proceso de vaporización si yo tengo un recipiente abierto o uno cerrado? ¿Qué les parece? Que uno se va y el otro se incorpora. Muy bien. Claro, El que está abierto se va a evaporar a sequedad, ¿sí? Porque las moléculas de vapor se van, porque está abierto. En cambio, en un recipiente cerrado, las moléculas de vapor están dando vuelta, ¿sí? En la fase gaseosa, o sea, en la atmósfera. ¿Y qué pasa? Chocan contra las paredes del recipiente. Entonces van a ejercer una presión en donde, con esa presión, algunas de las moléculas que pasaron a la fase vapor van a volver a la fase líquida, ¿sí? Bueno, ¿esto de qué va a depender? De la temperatura, del área superficial y de las fuerzas intermoleculares, que son las que estuvimos viendo. Sí, tenemos. Bien, entonces en un recipiente cerrado, lo que dijimos nosotros, lo que expliqué recién, es que se va a establecer un equilibrio entre el líquido y el vapor. ¿Sí? Las moléculas del estado vapor va a llegar un momento que van a volver a la fase líquida a la misma velocidad que las de la fase líquida pasan a la fase vapor. En ese momento se va a establecer un equilibrio, ¿sí? Fíjense, acá, bueno, pasan al estado vapor, no hay nada. Acá ya hay un montón en estado vapor, entonces algunas van a estar volviendo a la fase líquida. Y acá, más o menos a la misma velocidad con la que las de la fase líquida pasan a la fase vapor, las de la fase vapor vuelven a la fase líquida, ¿sí?
Bueno, ¿a qué se denomina presión de vapor? La presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas que están en la fase vapor en un recipiente cerrado para volver a la fase líquida. ¿Sí? Bien, esto es el equilibrio líquido-vapor a diferentes temperaturas. ¿Sí? Fíjense, si yo lo tengo a 20 grados, el equilibrio líquido-vapor, lo mismo que se evapora, casi las mismas, ven el tamaño de las flechas, son las que vuelven a la fase líquida. A mayor temperatura, van a volver un poco más, a 50 grados, también es más o menos lo mismo. Las mismas que pasan a la fase vapor, vuelven a la fase líquida. A 100 grados voy a tener mayor cantidad de moléculas pasando a la fase vapor que volviendo a la fase líquida. ¿Sí? Entonces se puede construir una curva de presión de vapor en función de la temperatura. A medida que aumenta la temperatura, va a aumentar la presión de vapor. ¿Sí? Estas son curvas de presión de vapor para diferentes sustancias. Fíjense, la presión de vapor del agua, del alcohol y del éter. ¿Sí? Ahora yo les quería preguntar que analicen en forma comparativa la presión de vapor de estas sustancias a una misma temperatura y que me intenten dar una explicación. Fíjense que el punto de ebullición del éter es menor que el del alcohol. ¿Sí? Estos de acá son los puntos de ebullición, a una atmósfera que son 760 milímetros de mercurio. El del éter es menor que el del alcohol y menor que el del agua. ¿Cuál de las tres va a ser la sustancia más volátil? A ver. El éter. El éter. Muy bien, porque a menor temperatura se va a evaporar. Y con respecto, a ver, ¿qué me pueden decir con respecto a la presión de vapor de las tres sustancias? Cuando ebullen las tres ejercen la misma presión. ¿Y cuál les parece? A ver, de las ¿Que va a tres. tardar más? ¿Eh? El agua va a ser la que va a necesitar más grados para evaporar. ¿Por qué? De las tres, ¿cuál es? Si toman una temperatura, a ver, por ejemplo, a 60 grados, ¿cuál es la que tiene, vamos a ir donde esté el éter, a 10 grados, a ver, ¿cuál es de las tres la que tiene menor presión de vapor? El agua. El agua. El agua. El agua. Y fíjense que es la que tiene el punto de ebullición, ¿cómo? Más alto. Más alto. Más alto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. Bien. A ver. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Si tienen cloruro de fósforo y cloruro de arsénico, ¿no? Son sustancias parecidas con igual geometría molecular. ¿En cuál de las dos cabría esperar que las fuerzas intermoleculares sean más intensas? ¿En cuál sustancia serían mayores las energías cinéticas de las moléculas? Esto se los voy a dejar porque me parece que acá no tiene mucho que ver. Como que me quedó esta diapositiva, después lo vemos el ejercicio. Vamos a seguir con esto, porque si no los voy a marear. Bueno, sigamos entonces con las curvas de calentamiento. Esto es una curva de calentamiento, que es cómo aumenta la temperatura en el tiempo, ¿sí? ¿Qué observaciones ustedes pueden realizar a medida que aumenta la temperatura? Acá tengo sólido, Cambian los estados. sólido y líquido, muy bien, cambian los estados. ¿Y acá por qué está aumentando la temperatura? A ver. Acá tengo estado sólido. ¿Por qué está aumentando la temperatura? Para que se transforme en líquido. ¿Cómo se va a transformar en líquido? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Eh? Hay que calentarlo. ¿Para Porque qué un proceso- caliento? Pierde calor. ¿Qué estoy haciendo cuando caliento? Cambiando de estado.
Cambiando el estado de la materia. Sí, sí, sí. Está aumentando la temperatura porque es un Claro, profesor. sí. ¿Y qué hago aumentando la temperatura y Endotécnico, isotécnico. Y a ver, chicos, ¿cómo estaban formados los sólidos? ¿Cómo están formados los líquidos? ¿Cómo están formados los gases? Acuérdense de las partículas. Ah, es para separarlo. Ah, está separando las partículas. Para romper las interacciones, para eso aumenta la Ah. temperatura, ¿sí? ¿Sí? Bien. ¿Y acá por qué se queda constante? La temperatura no aumenta en esta parte que dice sólido y líquido. Y por el tiempo, ¿no? ¿Eh? Por el tiempo que lleva que se condense. Claro, porque esta es la temperatura que lleva para cambiar, para pasar totalmente de un estado al otro. ¿Sí? Acá se va a calentar un poco el sólido y se empiezan a romper las interacciones. Acá ya está caliente, ya está a temperatura el sólido para que se rompan las interacciones, pero se tienen que romper las interacciones. ¿Sí? Entonces no sigue aumentando la temperatura. Acá ¿Sería para que pase completamente? De un claro, estado para al que otro. se separen, no completamente, sino para que pase a líquido, porque en el líquido sigue habiendo interacciones, ¿sí? Claro, está bien. Para que no se rompan esas interacciones que hacen que solamente puedan vibrar las partículas, y que empiecen a poder haber solamente interacciones donde puedan desplazarse, como hacen las partículas de los líquidos unas sobre otras, ¿sí? Bueno, acá ya tengo el líquido, acá se calienta el líquido hasta que llega, sería al punto de ebullición, ¿sí? Que es la temperatura donde el líquido comienza a pasar a gas, ¿sí? Acá este punto sería el punto de fusión, que es la temperatura donde el sólido comienza a pasar a líquido. Acá se calienta el líquido hasta que se llega al punto de ebullición donde ya las partículas pueden separarse y pasar al estado gaseoso. Acá en esta parte no sigue calentándose la sustancia porque acá se están rompiendo todas las interacciones de las partículas del líquido para que no haya ninguna y convertirse en estado gaseoso. ¿Sí? ¿Se ve? Y acá ya tengo el gas, que se calienta el gas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces? O sea que cuando se mantiene estable, digamos, ponele del B al C y del D al Es porque E, ya se están rompiendo interacciones. Para eso se está usando la temperatura. ¿Sí? Bien. Esto que vemos acá se llama diagrama de fases. Bueno, esto es muy importante porque yo siempre lo pregunto en los finales. Es algo importantísimo que ustedes sepan qué es. ¿Sí? ¿Qué es el diagrama de fases? Es una forma gráfica, ¿sí?, de poder resumir las condiciones en las que existen los tres estados de la materia en equilibrio, y también me permite predecir la fase de la sustancia que es estable a una temperatura y presión dadas. ¿Sí? Todo eso es el diagrama de fases. Cuando le pregunto qué es un diagrama de fases, entonces, es una forma gráfica, ¿sí?, de resumir las condiciones en las que están en equilibrio las diferentes fases de la materia. Esto es para cada sustancia, que no sé si lo dije, y nos permite predecir cómo va a estar esa sustancia en ciertas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Ya sea a presión y temperatura normal, o si se me ocurre a 218 grados, y a, no sé, 200 atmósferas. El diagrama de fases me permite predecir entonces cómo va a estar, en qué fase va a estar esa sustancia, en una presión y temperatura que yo elijo. Ven que esta línea, la I, ¿sí?, es la presión, y esta, la X, es la temperatura. ¿Sí? Este punto que hay acá, es el punto este punto que está acá, ¿sí?, en la intersección entre las tres fases, se llama punto triple. Y es cuando las sustancias están en equilibrio en sus tres estados, ¿sí? Para acá está el vapor, para acá está el líquido, y para acá está el sólido, ¿sí? Toda esta parte que está acá adelante es el estado sólido. Toda esta parte es el estado líquido. Y toda esta parte de abajo
es el estado vapor. Acá, donde termina el vapor, es el punto crítico, que es donde el vapor se transformaría en plasma, que es el cuarto estado de la materia, que nosotros no vamos a ver nada de eso. Pero sí tenemos que saber que el punto crítico es donde la sustancia deja de ser vapor, ¿sí? Para convertirse ya en otra cosa. Bien. Y si nosotros ponemos, por ejemplo, este que es, no sé si lo ven, la presión acá está en atmósferas. Esto creo que es 1, puede ser que diga. No veo bien. Sí, es 1. Es 1 porque este es el punto de fusión. Una atmósfera, que es la presión atmosférica normal, ¿sí? Si yo busco a una atmósfera, fíjense, y 0 grados, voy a tener el punto de fusión del agua, porque este diagrama de fases es del agua. Si yo busco a una presión, que es la presión atmosférica normal, y 100 grados, es el punto de ebullición, que es la temperatura de ebullición del agua, ¿sí? Ahora, en este gráfico, ¿qué más se puede marcar? No solo las fases como marcamos, el punto triple, el punto de fusión y ebullición de cualquier sustancia, el punto crítico, sino también se puede marcar con flechas cómo ocurren los cambios de estado. Por ejemplo, el pasaje de sólido a líquido, ¿cómo se llamaba? Fusión. Lo marco con una flecha de acá para acá, ¿sí? El pasaje de vapor a líquido, ¿cómo se llamaba? Condensación. Lo marco con una flecha de acá a acá, ¿sí? Y así. Eso también lo puedo marcar en este gráfico. ¿Se entiende? ¿Qué es el diagrama de fases? Sí, sí. ¿Sí? ¿O se me cortó la reunión? ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. perfectamente, Anita. Sí, sí, la Pensé que escuchamos. se me había cortado de nuevo. Bien, ¿entienden lo que es un diagrama de Profe. fases entonces? Sí. Es muy tomable en los finales. En todos los finales siempre les pregunto qué es un diagrama de fases, cosas que se pueden marcar, las partes que tiene, ¿sí? Profe. Yo no les dije nada cuando empezó esta teoría. Y se los voy a decir ahora, pero en realidad esta teoría no va a tener problemas. O sea, esta teoría no va a estar en los parciales. Esta teoría sirve para el final de química general. Lo que pasa es que si yo les decía eso al principio, no me iban a dar mucha bolilla. Ahora, como estoy terminando, se los digo. Pero no va a haber problemas de sólidos y líquidos. Sí es importante que sepan lo de las interacciones, porque también sirve para poder entender el estado gaseoso, que sí hay problemas en los parciales, y bueno, y en el final siempre tomo algo de esto. De interacciones entran siempre en los finales, diagrama de fases también, ¿sí? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué indicaba el punto triple? Donde El la sustancia equilibrio. está en equilibrio en los 3 estados. Muy bien, excelente, muy bien. Bien. Y acá están los cambios de fases que les dije, ¿ven? Que se podían marcar también los cambios de fases. De sólido a líquido fusión, de líquido a sólido solidificación, ven que los marco con una flecha, ¿sí? Y este punto acá, ¿qué sería? Ese punto, si yo marco ahí, ¿qué sería? El punto de fusión de... Muy bien, muy bien. el de ebullición. Y es el de ebullición. Muy bien, de- excelente. ¿Qué ocurre con el punto de fusión si aumenta la presión externa por encima de una atmósfera? A ver, ¿qué diferencia hay si yo cocino un alimento en una olla a presión o si cocino un alimento en la cima de la montaña? ¿Cuál voy a tardar más en cocinar? En la montaña. ¿Por qué? ¿En la montaña hay mayor o menor presión atmosférica? Mayor. Menor. En Mayor. la olla a presión hay mayor presión. En la cima de la montaña, vos fíjate que la presión atmosférica es menor, porque la presión atmosférica es la fuerza de la atmósfera. Y entonces en la cima de una montaña es menos esa fuerza, ¿sí? Sí. Ah, claro. Entonces, ¿dónde voy a tardar más? ¿En la olla a presión o en la cima de la montaña? Fíjense que si yo bajo la presión, voy a tardar más tiempo en llegar a los 100 grados, ¿sí?
En cambio, si yo aumento la presión, si yo aumento la presión, claro, voy a tardar menos tiempo en llegar a la temperatura que quiero, que son los 100 grados para hervir el agua. Si yo bajo la presión, baja también la temperatura. Entonces voy a tardar más tiempo, ¿sí? Para cocinar un alimento. ¿Sí? Fíjense, a ver si acá lo podemos ver. Si yo tengo mayor presión, ¿sí? Voy a llegar a mayor temperatura, ¿sí? Cuando corte la curva de equilibrio. Voy a alcanzar mayor temperatura. Si yo tengo menor presión, cuando corte la curva de equilibrio, voy a llegar a menor temperatura, ¿sí? Fíjense, me pongo por acá. Acá, cuando corte la curva, voy a tener una menor temperatura. Si estoy a mayor presión, cuando corte la curva, voy a tener una mayor temperatura, ¿se entiende? Sí, sí, ahora Bien. sí. Bien. Y esta curva es muy parecida, diagrama de fases es muy parecido al que vimos recién del agua, pero a ver si ustedes le encuentran alguna diferencia. Fíjense el del agua y fíjense este. Fíjense qué diferencia tiene. El líquido es muy en El líquido, la menor proporción. pendiente, fíjense que acá la pendiente de la curva del líquido es negativa en el agua. Y acá la pendiente de esta recta, del líquido al sólido, es positiva, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo me paro acá en el punto triple, en lugar de pasar de vapor a líquido, voy a pasar de vapor a sólido, ¿sí? Fíjense, ¿ven? O antes de acá el punto triple, en cualquier parte de la curva que yo me pare de vapor, en lugar de pasar de vapor a líquido como el agua, va a pasar de vapor a sólido. Por eso el dióxido de carbono le dicen hielo seco. ¿Por qué? Porque no se hace con líquido el dióxido de carbono, hielo, el hielo de dióxido de carbono, se hace con gas, ¿sí? Pasa de gas a sólido. O sea, el sólido, digamos, cuando se derrite el hielo seco, no caen gotitas, ¿sí? Libera gas. ¿Vieron alguna vez hielo seco? Es Sí, por sí. esto. Es Yo porque no. la curva del líquido en el dióxido de carbono y en la mayoría de las sustancias tiene una pendiente que es positiva. En cambio, en el agua, que por eso es todas las características únicas que tiene el agua, tiene pendiente negativa. Fíjense que si yo me paro acá en el vapor, va a pasar a líquido, ¿sí? ¿Sí? Acá está el líquido, si no me fijo en esta. Esta es la del agua. Si estoy acá en el vapor, ¿sí? Pasa a líquido, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y de sólido también pasa a líquido, Punto triple, claro. ¿sí? Sí, sí. Bien. O sea, profe, si tiene pendiente negativa pasa de gaseoso Agua nada más la que tiene a pendiente líquido, y si tiene pendiente, pasa de sólido a líquido si tiene pendiente negativa como el agua. Pasa de sólido a líquido. claro, y si tiene positiva pasa de De gas gaseoso a a líquido. líquido, a sólido. Sí. O de sólido a gaseoso. Depende cómo sea el proceso. ¿Sí? Sí, Bueno, está bien. y después les voy a pedir que busquen en el libro, yo ahora les voy a poner en archivos de Catedral Chang, que todo lo que estuvimos hablando del agua, esta característica que tiene, que la pendiente del diagrama de fases es negativa, a diferencia de todas las otras sustancias, que forma puentes de hidrógeno, puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno, que, bueno, la densidad del agua, no sé si lo dijimos, pero la densidad del agua en estado sólido, ¿sí?, es menor que en estado líquido. Eso es muy característico, ninguna otra sustancia tiene esa característica. Yo lo que les quería pedir es que busquen en el libro y que lean. Igualmente yo
ahora para archivos de cátedra les voy a subir un Power más completo que este. Además de este les voy a subir otro donde están algunas características del agua especiales, que es por este motivo que es una sustancia única, ¿sí? El agua. Y qué cosas qué cosas le dan al agua, o sea, que tenga estas características, qué virtudes tiene el agua, gracias a estas características que tiene. Como por ejemplo, que puedan vivir en estados congelados, o que los esquimales puedan vivir en iglúes, ¿sí? Que busquen esa relación que yo les estoy hablando con las características que estuvimos viendo en esta clase sobre el agua, a ver qué relación tiene, ¿sí? Y las vamos a ver después la clase que viene, ¿sí? ¿Puede ser eso? Perdón, Anita, Sí. ¿la relación de qué? Justo estaba anotando y no te escuché. Que busquen, según las características especiales que vimos del agua, como que vimos que es una sustancia única, porque es la única que puede formar 4 puentes de hidrógeno, que vimos que tiene el diagrama de fases diferente a otras sustancias, porque la pendiente sólido-líquido es negativa, mientras que en la mayoría de las sustancias es positiva, que la densidad del estado sólido del agua es menor que la del estado líquido, que eso es muy distinto a otras sustancias, porque generalmente todas las sustancias en estado sólido tienen mayor densidad que en estado líquido, ¿sí? Por la cantidad de partículas que hay, ¿se acuerdan que vimos? Entonces, que busquen por qué esas características le dan las virtudes que tiene el agua y que no las tiene ninguna otra sustancia en la naturaleza. Como por ejemplo, gracias a que hay agua, el agua es moderador del clima en muchas zonas costeras, donde hay agua, el agua modera el clima. Gracias al agua puede haber vida en los lagos y en los océanos congelados, ¿sí? Los peces pueden vivir en los lagos y océanos congelados, los iglúes, ¿sí? Los esquimales pueden vivir en iglúes, y así muchas virtudes que tiene el agua que no las tiene ninguna otra sustancia en el planeta. Y que eso, cómo está relacionado con lo que vimos, acerca de los 4 puentes de hidrógeno que forma, acerca del diagrama de fases del agua, que es diferente, y acerca de la densidad que dijimos, que por qué tiene mayor densidad en estado sólido que en estado líquido, ¿sí? Eso búsquenlo, ¿puede ser? Genial, gracias. Listo. Bueno, Bueno, la teoría de hoy, a ver, vamos a ver esta actividad. Sí, acá está la bibliografía. A ver esta actividad. Señale los cambios de fase que tienen lugar cuando una muestra de agua, originalmente de 1 milímetro de mercurio y a menos 10 grados centígrados, se comprime a temperatura constante hasta la presión de 100 atmósferas. Idem para la temperatura de 10 atmósferas. ¿Sí? A ver. ¿Qué cambios de fase tienen lugar? De gaseosas líquido De gaseosa a líquido. hasta 100 atmósferas, o sea, hasta acá. Sí, de gaseoso a líquido, sí. Y después Y de líquido a gaseoso. de líquido a sólido. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo marcar en el diagrama de fases? Eso es una pregunta que puede estar en el final. Bien. El chan de esta bibliografía que está acá, el BRAM puede ser que lo tengan liberado en internet. El chan yo se los voy a poner en archivos de cátedra, ¿sí? Para que tengan para leer sobre este tema. Y también acá en el Power van a tener esta página que también pueden encontrar lo que yo les dije del agua, ¿sí? genial. Bárbaro, chicos. Este libro no lo tengo y no sé si está en internet, el Petrucci. Estaba en la biblioteca, pero ahora no. Pero bueno, ya con el Chang y el Brown por ahí encuentran alguna parte. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Quieren hablar sobre el miércoles, que es el laboratorio? Yo te iba a hacer una consultita antes que pases al laboratorio. Sí. Recién dijiste que nos dábamos cuenta cómo graficar o cómo marcar en el diagrama de Sí, fases. Sí, con flechas. El ejercicio ese que viene. Sí. Con flechas, entonces. Sí, cuando es cambio de estado se marca Bien. con flechas. Acá vimos un ejemplo para marcar cambios de estado. Mira, ¿ves? Con una flecha marcan qué es la fusión, acá la evaporación, ¿sí? ¿Y para dónde va la flecha? Buenísimo. ¿Sí? Genial.
Profe, ¿y esta clase grabada, más o menos cuándo la van a Sí. subir a YouTube? No sé, porque la verdad que la otra vez tardó un montón la chica que está en Secretaría de Extensión Pilar. Sí. Ella es la que la sube. Lo que pasa que el chico de física, ¿cómo se llama el profesor de física? Que es el único, Lencina, es el único que la sube él, pero porque le dieron cómo subir. Yo no puedo subir al canal de YouTube de la facultad. Ah, está Y a bien. mí me la sube Está bien. Pilar, a todos los demás profesores se la sube Pilar. Y la otra vez tardó un montón, recién ahora, creo que hoy avisé que está. Porque encima la había subido Sí, por mal, eso. que no se podía ver, recién ahora se puede ver. Así que no sé cuándo va a estar. Profe, Sí. a mí el profe de matemáticas me mandó los videos por mail antes de que Secretaría los convierta para YouTube. Por ahí se puede hacer eso y para obtener las clases antes, digamos. Sí, pero chicos, son 80 alumnos ustedes. Y por mail no sé si pasan, porque son muy pesados, son MP4. A mí yo intenté Ya te pasárselo digo. por mail a Claudia y no me pasó. Ah, puede ser, porque el de matemática nos pasó siete partes de la clase 1 que también eran re pesadas, tardaron en descargarse, pero creo que los chicos que la precisaron pudieron tener acceso también. Es que la idea No es sé, que funcione bien y que puede cada ser uno uno haga su junto. trabajo. Yo no puedo estar haciendo el trabajo de los demás. Eso le corresponde a la Secretaría de Extensión y lo tienen que hacer ellas. Yo ahora voy a seguir intentando para que lo hagan más rápido, porque ella es lo único que Claro, está tiene bien. que hacer. Yo tengo que hacer todo esto. Más tengo Claro, que sí, tomar está bien. exámenes, todo. Yo creo que le corresponde a ella, pero bueno, si alguien lo necesita urgente, yo se lo subo. Igual esta clase no la van a necesitar urgente porque ya les digo, es para el final. Claro. Pero por ahí la próxima de Sí. soluciones, si es necesario, sí, la subimos antes, chicos, o vemos cómo la mandamos por mail. Por ahí se pueden mandar los links más que el archivo en sí por mail. El Listo, Power listo. sí lo va a subir a Archivo de Cátedra. Sí, el Power ahora ya corto con ustedes y lo subo. Ah, bueno. Genial. Anita, ¿me podrías volver a explicar el tema del laboratorio? Lo del principio que Sí, no es lo que quería explicar. Del entré un poquito laboratorio, tarde y no llegué a escuchar. el laboratorio, vieron que los de profesorado de agronomía tienen el miércoles a las 3 de la tarde. Bueno, seguramente que con mi IDE voy a planear una reunión para explicarles qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Van a tener una guía que va a estar en archivos de cátedra y las actividades que también van a estar en archivos de cátedra. Yo estaré, no sé, 10 minutos explicando el miércoles qué es lo que tienen que hacer. Básicamente es mirar un video y contestar unas preguntas, ¿sí? Sobre ese video. Es lo que van a hacer el miércoles. Lo mismo los de alimentos el viernes, que también el horario es a las 9 de la mañana, voy a estar explicándoles un rato